una opinión en términos de derecho, no en términos específicos que le conviene terapéuticamente, porque, digo, lo conviene en términos de derecho del usuario. Creo que hay que diferenciar esas cuestiones. Y si por ahí, en una de esas, hay un abogado que sabe un poco más que nosotros. Yo les leo el artículo. La persona internada involuntariamente o su representante legal tiene derecho a designar un abogado. Si no lo hiciera, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación. El defensor, abogado, podrá oponerse a la internación y solicitar la externación en cualquier momento. Pero es una defensa del derecho del usuario. O sea, por eso interviene el abogado, porque si no se le están escuchando sus derechos. Las preguntas se las hacen al papel y después leemos. ¿Se puede hacer? Para Miguel la pregunta es un poco más compleja, porque dijo muchas cosas que no sé muy bien cómo. Bueno, seguimos. No sé cómo son las excusas. Por favor. Una, me hizo mucho ruido el término de usuario. El término usuario viene del área de la economía y entonces o de la administración de empresas, digamos. Entonces, meter una terminología de ese orden a mí me hace mucho ruido. Pero mi pregunta, básicamente, Miguel, es esto. Desde aquella fortísima denuncia que Foucault hizo de la medicina y justamente de la psiquiatría, que al sujeto lo exhibían, ¿no? Poniendo por encima del cuello todo lo que correspondía a la psiquiatría y por debajo del cuello a la medicina orgánica, y lo denuncia fuertemente porque esta excisión del sujeto produce problemas y no soluciones. ¿No te orienta a pensar que de una vez por todas debiéramos replantearnos la idea de volver a hablar de salud así, a secas, sin más adjetivaciones? Bien, en relación a lo que pueda aparecer en términos de usuario y la connotación que pueda traerle, es una tecnología que tiene que ver con que en esta idea de pensar los nuevos modelos, las nuevas formas, los nuevos paradigmas, entender el usuario como alguien que participa no en términos de paciente, ni tampoco en términos de enfermo, sino en términos civiles. Es decir, una persona que puede participar de cualquier tipo de institución, que en este caso son instituciones públicas, y en realidad tiene que ver más, les cuento, tiene que ver más con la tradición de la salud mental comunitaria brasilera. Ellos trabajan más con estas concepciones que tienen una trayectoria sumamente importante y muchísimo más largo que nosotros, sino porque me parece que es más pertinente entender esto, sacándolo de esa connotación en la ciencia económica, digo usuario en el sentido que usa o puede usar, nada más, para digamos, hacer estas rupturas en términos, digamos, peyorativos y estigmatizantes que tiene que ver el concepto de paciente o de enfermo, por ejemplo. Bien, en términos de lo otro, yo también concuerdo totalmente con vos, Elba. Creo que y concuerdo con la visión de Foucault, siempre hemos estado de acuerdo en ese sentido. Es decir, creo que desde el punto de vista filosófico siempre he tenido la postura, digamos no apuesto al dualismo de Descartes, mucho menos. Pienso que tiene que ver con esta idea de superar esa instancia y evidentemente la mirada compleja desde un paradigma tiene que ver con la superación de estas instancias, que es la dicotomía o la disyunción, pensar las cuestiones en términos compuestos. Pero ¿qué pasa? Eso es en términos teóricos, en términos epistemológicos, pero en términos prácticos nosotros estamos inscritos en una lucha. Es decir, este campo de la salud mental es un campo de lucha, un campo de poder, y en este campo de poder se juegan intereses. Y pensamos que estratégicamente sigue siendo importante darle una autonomía y una fuerza al campo de la salud mental o al aspecto psiche o como quisieran llamarle, para poder, digamos, constituirnos como agentes de la lucha. Digo, simplemente para eso. En una discusión con Emiliano Galende, que supuestamente ustedes no lo conocen, les recomiendo porque tiene un libro que
casualmente uno de los últimos libros que Emiliano Galende, que tiene que ver con la medicalización de la vida cotidiana, que tiene que ver esto casualmente con la postura de la psiquiatría en este campo, recomiendo que lo lean. En esa discusión se establecía, hablábamos de esto, de la ruptura de los paradigmas, pero ¿por qué salió esta discusión de decir por qué seguimos hablando de salud mental y salud? Entonces, Emiliano dijo lo mismo que yo pensaba en ese momento, decir, bueno, es una cuestión estratégica, simplemente la coyuntura política nos lleva en ese camino, pero seguramente en poco tiempo, y en este transcurso, empezaremos y en algún momento hablaremos de salud en términos generales y no tendremos que hacer más esta diferenciación. Quiere decir que yo soy una adelantada. Muchas gracias por la pregunta. Ahora seguimos con la pregunta del doctor Gancho, si tiene preguntas para hacer. Bueno, sí puedo hacer una. Estaba pensando Tenga cuidado de ser mujer. Estaba pensando en lo de Foucault, cómo diría un psiquiatra hecho y derecho, de que Foucault fue permanentemente un antipsiquiatra que cuando se descompensaba iba a buscar a los psiquiatras para que lo compensaran. Más allá de que en términos de yo lo que digo es un tema que nos quedó bastante en el tintero de esta discusión. Si no hubiera sido más interesante que la discusión de la ley de salud mental, en vez de meterse en el campo de la enfermedad, se hubiese trabajado fundamentalmente desde la perspectiva de la salud mental o de la salud, como decía vos, que comparto ese criterio. De hecho, hoy creo que esa discusión está saldada porque hasta los propios organismos internacionales están hablando de que hay que salud y hablar de salud mental. Entonces eso me parece que ya acabó. En alguna época no teníamos, hoy las estadísticas nos meten a todos los temas que tienen que ver con la cáncer y epidemiología mundial. Entonces yo digo, no hubiera sido lo mismo discutir la ley de salud mental desde la perspectiva de todo lo que significa salud mental, bienestar, relaciones saludables, y trabajar sobre esa perspectiva asegurando los derechos de los pacientes, pero no metiéndose en la cuestión de la perspectiva de diagnóstico y fundamental. Y lo que hubiera sido, quien lo sabe, no fue. Yo no estuve en el proceso de elaboración de la ley, con la discusión y tampoco en la redacción, pero me imagino que además de los grupos que participaron de esto, debe haber habido algunos lobbies para que la ley no saliera, ¿no? Particularmente de parte, creo yo, de las clínicas de sanatorios privados, ¿sí? Que se oponían, como pasó en Río Negro, como pasó en otros lugares, a la nueva apertura de nuevos hospitales monovalentes. Otro de los lobbies que seguramente se hicieron fue el de la industria farmacéutica, porque al denunciar o cuestionar por lo menos el rol del médico psiquiatra como medicador, ¿no? Nada más, está poniendo en juego, está poniendo en duda, mejor dicho, el uso de los medicamentos. Y la industria farmacológica, ustedes saben, en el mundo es la segunda en importancia después de la industria armamentista. Entonces me parece que ahí debía haber habido. Y esas cosas debieron haber estado previstas probablemente en la ley. Pero insisto, no sé lo que pudo haber sido, yo no participé de ello. Creo que las mismas dificultades que uno puede hipotetizar para la redacción de la ley deben ser las que ahora están poniendo, como está de moda decir, palo en la rueda, sí, con globitos amarillos. Están poniendo palo en la rueda para que la ley no se haga efectiva. Se me ocurre que algo de eso hay. ¿Alguna pregunta más, doctor? ¿Cómo? ¿Alguna pregunta más? Sí. A Miguel. A Miguel. ¿Qué cambiaría de la ley ahora? Cambiaría de la ley. Sintético. En principio, hoy no cambiaría nada.
Porque, vuelvo a repetir, porque la ley primero se tiene que ejercer. Es decir, hay cosas que todavía no se han implementado y están, ustedes saben que es todo un proceso. Es decir, ustedes saben que la ley prohíbe la nueva creación de hospitales psiquiátricos, por ejemplo. Y también la ley establece a nivel nacional un presupuesto mínimo. Yo les pregunto a todos ustedes si tienen idea de cuál es el presupuesto en salud mental. El presupuesto en salud, por ejemplo, para que tengan una idea. ¿Alguien tiene una idea? ¿Saben cuánto es el presupuesto de salud mental del presupuesto de salud de la provincia de Córdoba, por ejemplo? No, la ley establece que debería vincularse a las recomendaciones de OPS y OMS, entre el 6 y el 10%. Es decir, ¿ustedes saben cuál es el presupuesto de Córdoba de la ley de salud mental? Bueno, yo les voy a contar. La media del presupuesto en Argentina en salud mental, del presupuesto de salud, es de 2,4% del presupuesto de salud se destina a salud mental. Hay provincias que tienen el 0,7%, hay otras provincias que tienen el 2%, hay otras provincias que tienen el 4%. Córdoba y Buenos Aires tienen los presupuestos más altos del país. Córdoba llegó a tener el 6,7% del presupuesto de salud mental, de salud. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Que Córdoba tiene el mayor presupuesto de salud mental del país. Ahora, acá viene la otra pregunta. ¿Ustedes saben de ese presupuesto en salud mental cuánto corresponde a los hospitales psiquiátricos, a los hospitales monovalentes? Quiero decirles que en Córdoba tenemos 4 hospitales psiquiátricos. Se pueden contar 2 más que son satélites que están dentro de hospitales generales, pero tienen básicamente 4 hospitales. ¿Cuánto se lleva del presupuesto? Digan un número. 5%. ¿Cuánto? No, los hospitales psiquiátricos. Me parece un poquito más. A ver, alguien que sea más arriesgado. El 97% del presupuesto de salud mental está destinado a los hospitales psiquiátricos. Y estos son investigaciones, no son cuestiones que digo yo. 97%. El 3% restante del presupuesto de salud mental está destinado a los 18 EA, que son los equipos de atención comunitaria. La ley viene a eso, viene a decir lo siguiente, que tiene que invertirse los valores, de que el 70% tiene que ir vinculado a las actividades y la organización de la comunidad, y el 30% quedarse a la atención monovalente, para que tengan una idea. Bueno, muchas gracias. Ahora, licenciado, ¿puede hacer preguntas? Yo prefiero que contestemos, no tomar el tiempo y aprovechar y contestar alguna pregunta. Entonces no tiene preguntas para No. hacer. Bueno, muy bien. Ahora pasaremos a una pregunta del público. Dice, usted mencionó que a su juicio la salud no es derecho. ¿Podría ampliar un poco más dicha afirmación? Sí, cómo no. Yo estaba pensando, o mejor dicho, lo comenté antes, que salud es un objeto conceptual, es decir, es un objeto de estudio, es un objeto teórico, no es cosa. Entonces, tampoco le podemos atribuir ningún otro valor. Lo que sí podemos pensar es que todos tenemos derecho a una atención médica, psicológica,
de acuerdo a nuestras necesidades, que todos tenemos derecho a acceder a ese tipo de atención, que todos tenemos derecho al bienestar, solo por el hecho de ser habitantes de este planeta. Esto es lo que sí nos corresponde como derecho, ¿sí? Tenemos derecho a la libertad, tenemos derecho a la expresión, pero no derecho a la salud, porque la salud se mueve independientemente de nosotros. La salud, según mi concepción, es una de las partes de un par antinómico, de un par contradictorio, que están en lucha, es decir, salud o enfermedad, desencadenando un proceso que se llama vida. Entonces, no puedo decir que tengo derecho a una parte de algo que lucha, ¿sí? Tengo derecho a ser atendida, tengo derecho a demandar y que mi demanda se escuche. ¿Se entiende? No es que estoy negando que existen los derechos o que nosotros tengamos derechos. Digo, niego que la salud sea un derecho. Lo niego epistemológicamente. Estamos, ¿no?, en términos humanos. Todavía no me salió la primera y lo busco. Hablo. Entonces, claro, todavía puedo sentirme humano. En ese sentido es que digo que la salud es un derecho. No sé si fue claro. Bueno, no sé si fue satisfecha. Una pregunta para el doctor Dionisio. Sobre su formación académica, ¿conoce sobre las implicancias que las instituciones totales, por ejemplo, neuropsiquiátricos, tienen sobre la identidad de los sujetos? ¿Podría responder la pregunta que te hicieron a ella? No, digo, en ese punto no logro comprender específicamente a qué se refiere. No soy psicóloga. El efecto de las instituciones totales sobre la identidad. En realidad, yo diciendo... pero yo digo, quiero aclarar una cosa. Primero, que me encanta el planteo de Elba en la primera pregunta, porque, ustedes lo deben saber, el derecho a la salud fue un derecho primero liberal. Los liberales del siglo XX, cuando planteaban el derecho a la salud, no terminaban garantizando nada. Fueron los socialistas los que avanzaron y dijeron, no es derecho a la salud, es derecho al acceso a la salud. Y ese fue el gran cambio. Digo, esto fue al respecto de esto, pero digo, al respecto de lo que dice, yo creo que efectivamente las prácticas asilares, reitero, hechas en ese establecimiento o en un establecimiento general o en cualquier establecimiento donde se ejecuten prácticas asilares, en donde se interna la gente sin ningún sentido, en donde se interna crónicamente, en donde no hay ningún tipo de terapéutica, no hay diagnóstico y por supuesto termina anulando la identidad del sujeto, eso no me cabe duda, digamos. Yo no creo que esto ocurra en la Argentina del siglo XXI, porque hay otros movimientos sociales, hay una ley, o sea, hay un montón de cosas que han cambiado. Yo no creo que estemos en la peor época, digamos, de nuestra historia. Muy por el contrario, creo que se han avanzado en ese punto, se ha avanzado bastante, y esto ya no es tan así, digamos, en absoluto. Yo creo incluso, por eso les decía que para mí, lo que significó el suicidio del 76, nos cortó toda una trayectoria y una historia de crecimiento y debate que lo pueden contar los colegas. Yo era más chico, no soy tan viejo. Conozco gente que vivió esa época y bueno, y era una época de mucha riqueza cultural, de identidades, de lucha, de utopía, y bueno, y no hay bueno, que yo lo situaría incluso entre el 68 y el 76, no me quedaría solo con Sí, pero no un suicidio. Bueno, Una masacre. Pero algo de Estado. No, lo que pasa es que la sociedad no acompañaba la posición extrema de él. Pero no te olvides que había empezado el peronismo. Volvamos al
no de diagnosticar. Bueno, para el licenciado Escalante, con respecto a la ley de salud mental, ¿cree haya una formación acorde a la misma para docentes del campo, más específicamente de la Facultad de Psicología? ¿Cuáles serían las probables soluciones? Todo esto tomando en cuenta que nuestra formación como futuros licenciados continúa tendiendo a patologizar y estigmatizar. Particularmente por lo que yo sé actualmente, en términos curriculares, no hay nada que esté, digamos, que pertenezca así, digamos. Yo ya lo vimos en otras ocasiones, creo que el desafío que tenemos las instituciones académicas de no ir a contramano de la sociedad y en términos de lo que es esto, es decir, en términos de lo que la demanda en términos sociales está establecida, y que hacer y mirar para el costado o pensar, sino que creo que las instituciones como la academia en este caso son instituciones que tienen que, digamos, formarnos en términos generales, no en términos particulares. Y en este términos generales tiene que estar incluida toda esta orientación de la ley, porque es la futura práctica profesional de todos, sea donde sea, nosotros vamos a tener que tener presente el día de mañana. Entonces me parece muy importante que sea, por lo que sé, justo en la materia nuestra, es una de las pocas materias que está incorporada a la currícula, que en alguna parte del programa está la ley y tenemos prácticos vinculados a eso. Pero me parece que tenemos que hacer el esfuerzo de, sé que hay alguna discusión en términos de la institución para, digamos, creo, para orientarnos hacia ello, de poderlas incorporar en términos de una asignatura que nos vincule a poder, digamos, tener claro. Me parece que es un punto esencial. Muchas gracias. Ahora, para cerrar un poco el debate, queremos entregar un presente a cada uno de los disertantes a modo de agradecimiento y para que tengan un recordatorio del debate. ¿Querés hacer una pregunta? No, porque igual yo en realidad quería decir que la verdad que la facu nuestra no se, o sea, yo desde mi perspectiva personal, la facu nuestra no se encarga de enseñarnos a patologizar, al contrario, es totalmente lo contrario, creo yo, y que no sé si hay alguna cátedra que se puede estar más basada en psiquiatría o en algo que tenga que ver con eso, pero la mayoría individualiza y hace respetar los derechos y promueve eso. De hecho, somos gran parte de la ley de salud mental. Yo creo que se trata más que nada de poder tener una mirada crítica, no de extremo, de es súper patologizadora o no, sino de poder decir, o sea, en relación a lo que decía el licenciado también, en relación a lo que está sucediendo, poder ir viendo cómo nuestra formación se puede ir adaptando a la demanda de hoy, ¿no? Y de tener una crítica constructiva hacia nuestra carrera. Doctor Mauricio, yo quisiera preguntarle la diferencia que usted ve entre un psicólogo y un psiquiatra. Si es psicofármacos. Bueno,